La semana pasada, aun cuando al inicio de esta miniserie, que concluirá la semana próxima, si Dios me lo permite, compartí el título de la misma, que era el siguiente: la palabra de Dios nos da identidad. Pero me enfoqué más en explicar cómo el hombre, engañado por el enemigo, se había alejado de la identidad con la que Dios lo creó. Mientras que por otro lado, en una nota positiva, terminé mi mensaje señalando la más importante característica de nuestra identidad en Dios. Y es lo referente a que somos hijos de Dios. Es el único versículo que quiero cada domingo de esta miniserie compartir. Lo compartí la primera semana, lo voy a compartir ahora y lo compartiré la semana próxima. Porque quiero que se quede grabado en tu corazón, amado hermano, que por encima de tus circunstancias, por encima de los problemas, por encima aún de tus pecados, si reconoces a Jesús como tu Señor y como tu Rey, tú pasas a ser y eres un hijo de Dios. Y eso lo podemos ver en Efesios 1, del 5 al 7. Lo leímos la semana pasada y una vez más hoy vamos a leerlo. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amados hermanos, si usted y yo buscamos en el diccionario la definición de la palabra identidad, porque empezamos a decir la palabra de Dios nos da identidad, pero ¿qué es identidad? Y yo quise buscar en un diccionario secular, común y corriente. El significado de esta palabra dice: es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras dentro de un conjunto. Es decir, aquí vemos un grupo de personas, pero hay ciertos rasgos y características que a cada uno de nosotros nos permiten distinguirnos el uno del otro. Eso se llama identidad. De allí que las características que a usted lo identifican deben ser afines con la definición misma de lo que somos, a menos que nuestra intención sea mantener secreta nuestra identidad. Por ejemplo, si yo le digo a usted que yo soy un ser humano y le digo que tengo una trompa, esa es una característica que es afín a la definición de lo que soy. Ahora, si yo le dijera que soy un elefante, por eso el peso, ahora lo entiendo. Si yo le dijera que soy un elefante, entonces sí se coincide la característica de tener una trompa como afín a la definición de mi identidad. Y cuando hablaba de que a menos que usted quiera mantener una identidad secreta, lamentablemente tengo que entrar al mundo de los cómics. Es el caso de Clark Kent y Superman. Superman tenía una vista que atravesaba paredes. Clark Kent usaba lente. ¿Por qué? Porque para poder esconder su identidad tenía que tapar las características que mostraban lo que era la definición misma de quién era, de su identidad. Entonces, ¿cuántos aquí quisieran ser cristianos de la secreta? ¿Verdad que no? Entonces, usted y yo tenemos que aprender a que las características que nos adornen sean afín a lo que define quiénes nosotros somos en Dios. La palabra de Dios nos anima para que públicamente mostremos quiénes somos. En Efesios 5, allí mismo cerca de donde estábamos, los primeros 2 versos de este capítulo, la Biblia dice lo siguiente: sed pues
imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que ser imitadores de Él porque somos sus hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, cuando usted lee eso es afín a lo que dice Juan 3:16. Usted ve como la identidad del Señor como Hijo de Dios y como nuestro Mesías y nuestro Salvador está directamente relacionado a las características que mostró. Se puso a sí mismo como sacrificio, anduvo en amor. Y yo te pregunto, hermanos, ¿son esas características las que adornan tu vida? Al verte, pero no solo yo como pastor en la iglesia, al verte tus vecinos, tus familiares, mira, tu esposo y esposa pudiera ver en ti reflejado la identidad de un hijo amado de Dios. Yo puedo decir la identidad de Cristo en tu vida, porque la semana pasada hablamos de que el Señor dijo, ese es mi hijo amado, en él mi corazón tiene complacencia. ¿Puede Dios decir lo mismo de ti? En Efesios 5, 8 o 10, allí mismo, los versos 8 y 10 dicen lo siguiente: porque en otro tiempo, atrás, bien atrás, o quizás esta mañana, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad, me volaron el versículo, como hijos de luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, tú y yo, comprobando lo que es agradable al Señor, es la voluntad del Señor que tú y yo tenemos que buscar y lo que a Él le agrada. Hermanos, tú y yo no podemos seguir más viviendo una vida que no muestre quiénes somos al mundo. Andemos como hijos de luz, sobre todo en un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. Cuando se enciende una luz, hermano, la luz no tiene que decir estoy aquí, sino que inmediatamente las tinieblas se apartan y la luz es vista de todos. Es por eso, hermanos, que antes de entrar de lleno en detallar lo que la Biblia dice acerca de quién soy en Cristo, es decir, antes de decir cuál es la identidad que como hijos de Dios nos corresponde a usted y a mí, que eso, si Dios quiere, lo voy a hacer la próxima semana, quisiera en esta mañana describir algunas características que no son propias de la identidad que Dios me ha dado. Por eso le decía que la semana pasada empecé a desenmascarar y que hoy voy a seguir. Que el Señor guarde mi vida en Él. Tenemos nosotros que sacar estas cosas que no son propias de la identidad que Dios nos ha dado. Y quiero hoy señalarlas de modo que evitemos tales cosas. Pero saben, hermanos, no quiero hacer una lista interminable de cosas que a simple vista se sabe que no son parte de nuestra identidad. Tales como, por ejemplo, las obras de las carnes, de la carne descritas en Gálatas. Por ejemplo, yo no tengo ahora que venir a usted a decirle que el adulterio no es una característica propia de nuestra identidad en Cristo. ¿Verdad, hermano? Que eso es algo que usted tiene que claramente. Usted me va a decir, pastor, obvio. Yo no quiero hacer una lista de esos porque entonces no terminaría hoy. De antemano les digo que todo lo que se describe allí en Gálatas como obras de la carne
Son componentes o características que no pueden estar dentro de nuestra identidad en Dios como creyentes. Sin embargo, quiero más bien tomar 5 características. Yo creo que menos es más. Una lista interminable quizás se le haga a ustedes difícil de recordar. Y yo quiero hoy solamente tomar 5 características que de manera sutil, la semana pasada hablamos de la sutileza del enemigo y cómo le ofreció al hombre lo que el hombre ya tenía y logró que con eso el hombre cayera y que todavía hoy sigue haciendo lo mismo y el hombre sigue de igual manera cayendo. Entonces voy a tomar 5 características que de manera sutil el enemigo pudiera insertar con la excusa de que forman parte de mi personalidad. Es que yo soy así. Es que los Duarte son así. Es que tú me conociste así. Y la Biblia dice que tiene que amarme así. Sí, porque inmediatamente aplicamos una teología. Pero hermanos, que estas características contradicen lo que Dios ha dicho de ti y ha dicho de mí. Es necesario que hoy hablemos de esas características de manera de que nos arrepintamos, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. La primera de estas características, son 5 características que voy a compartir, es la inseguridad. Amados hermanos y hermanas, tú y yo, como hijos de Dios, no somos personas inseguras. Adán respondió a Dios. Recuerdan que leímos ese texto la semana pasada. Que tenía miedo. Y por eso cuando Dios vino a su encuentro, se escondió de su presencia. Adán tuvo miedo, pero usted y yo sabemos que el peso del pecado sobre su vida atormentaba su conciencia. Mientras que la palabra nos enseña en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, es necesario que tú y yo hoy tomemos esta palabra como un espejo en el cual nos examinemos, porque aquí está diciendo que si tú eres una persona insegura o que vives lleno de temor, es porque aún no has sido perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera el temor. Segunda de Timoteo 1:7 va más allá y nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, una vez más, de amor y de dominio propio. Hermanos, yo recuerdo hace apenas unos 15 días atrás, estuvo por aquí el pastor René Acosta compartiendo una charla magistral acerca de cómo nosotros podemos evitar que haya violencia dentro de nuestras familias y que podamos declarar familias libres de violencia. Y amados hermanos, que por cierto, quiero abrir un paréntesis aquí para que la iglesia esté orando y en todos nuestros cultos de intercesión, porque el pastor René Acosta está muy enfermo. De hecho, los pronósticos que se dan son muy oscuros.
Y un hombre que hace 20 días estuvo aquí ministrando, de pronto, hermano, cayó en cuidados intensivos y de verdad que ha habido un diagnóstico horrible. Le pido a la iglesia que interceda por él, por su salud, por la de su esposa, su corazón y de su hija. Pero este pastor, lleno de todo el conocimiento, decía en esta charla que un gran número de eventos violentos en las familias eran a consecuencia de las propias inseguridades de un hombre. Y él hablaba allí de cómo esposos que no permiten que sus esposas salgan, que no permiten que sus esposas trabajen, que no permiten que sus esposas se relacionen y viceversa, también esposas que con todo el que está hablando, ¿y con quién tú hablas? ¿Y qué? ¿Y de qué se trata? Se puede llamar violencia intrafamiliar porque está afectando y violentando su espacio como persona. Y a libertad nos ha llamado el Señor. Hermanos, si nosotros debemos superar estas cosas, no así entre nosotros. Es más, los celos están descritos en la lista de la que hice referencia en Gálatas como una de las obras de la carne, de las cuales yo dije que ustedes iban a decir, eso no forma parte de nuestra identidad. Obvio. Y usted y yo tenemos que aprender a respetar la individualidad del otro, conociendo que somos uno en Jesús y que nadie hace daño a su propia carne. Quiere decir que el enemigo no puede decirte al oído que tú eres una persona insegura y motivarte a actuar basados en los celos cuando Dios te está diciendo que toda tu ansiedad la traigas a sus pies y en Él puedes encontrar descanso para tu alma. Número 1, una característica que no es inherente en nuestra identidad como cristianos es la inseguridad. En segundo lugar, es el doble ánimo. Usted y yo, amados hermanos y hermanas, como hijos de Dios, no somos personas indecisas. Yo veo muchas caras serias, yo espero que estén tomando nota. Hermanos, pero tenemos que decir estas cosas. Usted y yo no somos personas indecisas. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El apóstol Pablo se pone a sí mismo de ejemplo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 13 al 14, y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, el día que escuchaste hablar de Jesús y de su sacrificio en la cruz por ti, recibiste un llamado y tienes que actuar conforme a ese llamado y no estar con medias tintas y no estar de tibio, porque Dios mismo ha dicho que a los tibios los vomitará de su boca. Estos no son tiempos, hermanos, de ser medio cristiano.
Tú y yo tenemos que ser radicales en esto. Y decir, yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo. Y el enemigo te va a decir, pero mira, en la iglesia pasa esto. Yo he decidido la cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante. Miro la cruz. Miro la cruz. Pongo la mira en las cosas de arriba porque yo he muerto a las de la tierra. Y por eso Pablo dice, yo olvido todo lo que está detrás y me enfoco en el premio del supremo llamamiento que me ha sido dado a través de Cristo Jesús. Josué, este joven líder, uno de los dos que tuvo el privilegio de saliendo de Egipto entrar a la tierra prometida. Ni siquiera el gran Moisés, un líder tremendo, pudo solamente contemplar la tierra prometida de lejos por la misericordia de Dios. Pero llegó el tiempo de la despedida de Josué. Hermanos, ya prácticamente cansado de dirigir un pueblo tan dubitativo, un pueblo que se dejaba llevar. Y con una firmeza tremenda, este hombre se paró delante del pueblo y dijo en Josué 24:15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, con D minúscula, a quienes sirvieron vuestros padres, que murieron en el desierto, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, yo quiero ser un radical y volar como el águila. No quiero revolotear como la gallina. Hermano, estos no son tiempos ya. De tu boca no puede salir agua dulce y agua salada. Tienes que tomar una decisión. Y yo te animo, decídete por Cristo. Porque allí encontrarás vida y vida en abundancia. En primer lugar dijimos, ¿qué dijimos? Que es una característica que no es parte de nuestra identidad, la inseguridad. En segundo lugar, el doble ánimo. No somos personas indecisas. En tercer lugar, la ira no forma parte de nuestra personalidad. Porque tú y yo, amado hermano, ¿se han fijado que cada vez que digo una de las características te digo amado hermano? Porque quiero suavizar el golpe que te voy a dar después. Hermanos, tú y yo no somos personas violentas. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Saben lo que pasa con el violento? Que primeramente no es humilde. Y su orgullo lo hace, hermano, el violento a veces tiene que darle a una pared, porque es que si no le va a dar un ataque al corazón. Hermanos, pero tú y yo no somos personas violentas. En Santiago 1, 19 al 21, la palabra de Dios, y usted se fija que este es el mensaje donde estoy usando más versículos, ¿verdad? Porque no quiero que usted piense que estoy hablando de lo que está en mi corazón. Yo recibí esto del Señor, incluso me lo dio dividido en 3 partes para que podamos irlo asimilando y meditar en estas cosas. Dice Santiago 1, 19 al 21, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse,
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amados hermanos, innecesariamente tengo que volver al Génesis en este punto. Porque en el capítulo 4 del libro de Génesis se cuenta la historia de los primeros dos hermanos que fueron a un culto. Caín y Abel. Caín, que era labrador de la tierra, y Abel, que era pastor de ovejas. Y ambos, digo que fueron a un culto porque fueron delante de la presencia de Dios a llevar ofrendas delante de su presencia. Y Dios se agradó con la ofrenda de Abel. Saben, hermanos, y el hecho de envidiar el agrado de Dios por la ofrenda de Abel provocó que Caín sintiera ira por su propio hermano. Y hice la referencia de que fueron dos hermanos que fueron a un culto, porque muchas veces, hermanos, nosotros, entre nosotros, hermanos que venimos delante del mismo Dios a ofrecer nuestra ofrenda, nos airamos, hermanos, y hay hermanos que aquí en la iglesia se airan más que en su trabajo y que en su casa. Que en su trabajo, un amor. En su casa, paz. Y llegan a la iglesia y con cualquier hermano quieren matarlo. Yo soy el pastor de esta casa, hermano. Si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? Aquí hay hermanos, y eso habla. Tengo aquí en mis notas que dice posición y poder. Lo que le pasó a Caín fue que quería estar en la posición que estaba Abel delante de Dios. Y muchas veces hoy todavía nosotros anhelamos. ¿Por qué? Porque esa posición significaba poder. Está frío con Dios. Y todavía hoy la lucha del hombre, hermano contra hermano, es por posición y por poder. Hay hermanos aquí, hermanos que son especialistas en la primera piedra. Usted sabe lo que yo me refiero con eso. Que están anhelando y esperando que un hermano cometa un error para ser el primero que viene con la piedra a matarlo. No estoy justificando a ningún hermano. Lo malo es malo. Y si hay que disciplinarlo, se disciplina. Hermano, pero ¿ese es el primer pensamiento que debe llegar a tu cabeza? ¿O es el rescatar? Cuando Jesús le dijo a Pedro que él lo iba a negar, que Pedro reaccionó, Jesús le dijo, no te apures, que el diablo los ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado para que tú, vuelto, afirmes a los demás. Hermanos, cuando un hermano falla, un hermano cae, lo que tú y yo debemos hacer es afirmarlo, es ir en amor y decirle, hermano, lo que hiciste está mal y porque te amo vengo y te lo digo, no lo riego. Vengo y te lo digo y te digo, hermano, reacciona. ¿O Jesús acaso no tomó en cuenta el pecado de la mujer adúltera? Es verdad que él dijo, el que esté libre de pecado, hermano, y aquí no estamos libres de pecado ninguno, ¿eh? Nos gusta tanto pisarle la cola a otro sin saber que nosotros tenemos una de dinosaurio atrás que nos pisen. Sin embargo, Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y dónde están, mujer, los que te acusan? ¿No se han ido? Bueno, pues yo tampoco te acuso. Dijo, vete que tú no hiciste nada. Eso fue lo que él le dijo. Hermano, le dijo que ella estaba en pecado y la paga del pecado es muerte. El problema fue que Jesús no tomó la piedra para matarla. Y muchas veces tú y yo somos especialistas en primera piedra.
Dejemos ya, hermanos, convirtámonos en el guardián de nuestro hermano. Volvamos a Génesis una vez más, cuando Dios vino delante de Caín y le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Saben lo que respondió Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Utilizando una teología incorrecta. Porque, hermano, eso de que, y dice, no, porque la salvación es individual. Yo sí estoy bien, él no está bien. Vamos a la misma iglesia, pero la salvación es individual. Hermano, esa teología está incorrecta. Le voy a decir por qué. Porque ciertamente la salvación es individual, pero la perfecta religión, la que es sin mácula, se trata en tú identificarte con los demás. Y tú tienes, no es que quieres, no es que debes, es que tú estás obligado por lo que crees, por el amor que fue depositado en ti, en convertirte en guarda de tu hermano. Dejemos una vez más de ser los primeros enemigos de nuestros hermanos y vayamos y démosle un abrazo. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Hay del solo que no tiene quien le levante, pero a veces nosotros estamos acompañados de gente que en el suelo no entran a patada. Hermano, que Dios nos guarde y nos libre de ser tales cosas. Porque ustedes saben quiénes eran los que estaban con las piedras alrededor de Jesús. Ustedes conocen esa historia, no se me queden callados. Pero díganlo sin miedo. Porque hay tantos estudiantes de teología que hemos graduado aquí. ¿Usted quiere estar contado dentro de ese grupo? Otros, o dentro de los que han reconocido la gracia, que han recibido la gracia de Dios sobre sus vidas y el perdón, y dan por gracia lo que por gracia han recibido. Hermano, yo no me quiero hacer gracioso a sus ojos hoy. Yo sé que lo que yo estoy diciendo es difícil, pero si produce fruto de arrepentimiento en ti y en mí, entonces es necesario y es válido. En Primera de Pedro 4:8, ¿cuántos son guardas de su hermano aquí? No, yo quiero que levanten la mano, yo quiero que hagan un ejercicio. ¿Cuántos, si me ven caído, se atreverían a levantarme? Yo peso. Mi sobrinita María Isabel, ustedes saben que ella ha sido fuertecita desde que nació. Y cuando ella estaba aprendiendo a hablar, parece, Mechi la tenía donde una señora que la cuidaba. Y parece que era tanto lo que le decían, ella pesa, que un día yo le dije, ay, mi sobrina, o no sé quién fue, que le dijo, ven a cargarte. Y dice, tío, yo pesa. Hermanos, pero tú y yo tenemos que ser guarda de nuestro hermano. En Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una vez más, como con la mujer adúltera, se le está llamando pecado a lo que es pecado. No estoy diciendo yo con esto que vamos a encubrir a quien hace las cosas mal. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Pero que ante todo, nosotros, como dice allí, tengamos ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tercer lugar era la ira. No somos personas violentas, somos personas de amor. En cuarto lugar está la mentira. Hermanos, tú y yo como hijos de Dios no podemos ser, no somos categóricamente personas mentirosas. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la única forma de tú y yo separarnos de este mundo de mentiras y de el círculo de pecado. En este mundo, hermano, a los niños se les enseña a decir mentiras. Mi sobrinito, Manuel Alejandro, déjame, ya que mencioné a María Isabel, mencionarlo a él, ha aprendido, hermano, y no sabemos cómo ha sido, que él, cuando quiere que mami le preste el iPad o cualquier cosa,
Él se ha dado cuenta que a ella le gusta que ellos se desarrollen y crezcan en lo espiritual. Es decir, que orar, cantar, esas actitudes son actitudes que mami les aplaude y las premia. Pues él, cuando mami le ha dicho que no le preste el iPad, que no se la va a prestar y él quiere que se lo preste, empieza y dice, ¿cómo es la...? Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y empieza a cantar así. Para que mami, ay, qué lindo, alabando a su Señor. Y toma el iPad. Hermanos, la única manera de tú y yo poder escapar del círculo de pecado en que como humanos hemos sido insertados es a través del conocimiento de la santa y bendita palabra de Dios. Por eso está ese verso allí. La manera de santificarte. Si no sabías que había una ducha preparada para ti, ya lo sabes. La ducha del creyente es la palabra. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 25, se escribe lo siguiente: por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, sumamente interesante este concepto que se esboza en este versículo. Porque yo le voy a preguntar algo. ¿Usted se puede hablar una mentira a usted mismo? Hay gente tan mentirosa que se quieren creer su propia mentira. Pero hermanos, la verdad es que nadie puede engañarse a sí mismo de esta manera. Nadie puede convencerse de una mentira. Yo he tratado toda mi vida de decir, yo soy apellido Rockefeller, yo soy apellido Rockefeller. Y no he logrado convencerme. Porque no veo en el banco lo que mis padres me dejaron. Pero saben, hermanos, tú y yo somos miembros los unos de los otros porque pertenecemos a un mismo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Por tanto, entre nosotros desechemos toda mentira. Pero nosotros queremos quedar tan bien, siempre, que haciendo lo malo preferimos mentir antes que decir la verdad. El otro día yo tenía un compromiso. El pastor José Augusto y yo íbamos a un lugar y él me dijo, vamos a reunirnos a las 8 de la mañana. Y yo dije, no, nos vamos a reunir a las 7:45, más temprano todavía. Hermanos, y me cogió el sueño y me desperté a las 8:15. Y lo llamo, pastor, ¿dónde está? Oh, aquí en el parqueo de la iglesia. Y le digo, mira, yo me acabo de levantar. Perdóname, hermano, yo he quedado muy mal. Vete adelante para que no fallemos como ministerio, vete. Y entonces tú y yo nos reunimos allá. Y empecé a cambiarme, me bañé, me vestí. Cuando iba llegando allá, me llama José Augusto, devuélvete que él se canceló. No salga si yo no te digo, que me están como diciendo. Y me dice, no, ya me confirmaron, se canceló. Entonces, esta semana sí tuvimos ese compromiso que fue muy fructífero. Pero hermanos, yo a las 6:30 yo estaba listo en mi casa. Quedamos de juntarnos a las 8 y a las 7:15 le escribí, estoy listo. Hermanos, porque la verdad nos liberta. Si yo hubiera dicho ahí otra cosa, cualquiera, para quedar bien con José Augusto, entonces ayer o qué sé yo, el día que salimos, hubiera tenido que seguir con esa mentira y una mentira se va poniendo más grande y más grande y más grande. Pero como dije la verdad, soy libre. Desechemos, hermano, lo que el mundo nos ha enseñado desde pequeños y hablemos verdad, cada uno con nuestro prójimo. Saben, en primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 26 al 30,
que fue cuando Samuel decretó a Saúl de que había sido desechado por Dios por su pecado. Dice, y Samuel respondió a Saúl, porque Saúl le dijo, pero vuélvete conmigo. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Hermano, miren, con lo que desechan la palabra de Jehová es mejor ni andar. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El juicio de Dios vino sobre su vida. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, él, que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y Saúl dijo, oigan esta declaración, yo he pecado. O sea, él reconoce que está mal, pero reconocer que está mal no siempre es arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva la muestra de ciertas obras y características inherentes a él mismo. Miren lo que él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a tu Dios, a Jehová tu Dios. Hermano, él reconocía que estaba mal, pero lo que no quería era quedar mal delante del pueblo. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos el mismo error una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Que procuramos estar bien delante del pueblo y delante de los ancianos del pueblo. Y a la vez que hacemos eso, quedamos mal delante de Dios. Yo decía la semana pasada, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a esconder o vas a venir desnudo delante de Dios y le vas a decir, Señor, he fallado? Es necesario, hermano, que tú y yo reconozcamos ya de una vez y por todas que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Debemos nosotros, mira hermano, aunque quedemos mal, aunque tengamos que pasar nuestra vergüenza, aunque tengamos que ser vituperados, aunque tengamos que sufrir cualquier tipo de persecución o calamidad, es necesario que hablemos verdad. No procuremos estar bien delante de los hombres. Procuremos no ser desechados por Dios. Ustedes saben lo que es después que usted es el ungido de Israel, ser desechado por Dios. Por eso David decía, si me hago vil como rey delante del pueblo y delante de ti, que eres mi esposa, a Mical, cuando éste le criticaba, me haré mucho más vil por causa de Jehová. En quinto lugar, porque muchas de estas cosas son sutiles, hermanos. Hay algunas, la mentira es algo quizás más evidente, pero ustedes han visto cómo seleccioné 5 cosas que a veces la decimos como esa es parte de mi personalidad, es que yo soy así. La quinta característica que no refleja nuestra identidad en Dios es la altivez. Amados hermanos, usted y yo no somos personas orgullosas. No podemos ser, pero categóricamente no somos personas orgullosas. El Salmo 138 en su verso 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Lo que pasa es que yo leí en Reina Valera 60 en la pantalla, no sé por qué lo pusieron en Nueva Versión Internacional, pero en esta versión dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. El Proverbio 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída es la altivez de espíritu. Hermano, ¿por qué estoy leyendo y no comenté nada, verso tras verso? Porque quiero que tú entiendas, hermanos, que la altivez y el orgullo no te llevan a nada bueno. En el Salmo leímos que Dios a los altivos los mira de lejos. Yo no sé tú, yo quiero estar cerca de Dios. Yo no quiero estar de lejito con Dios. Y en el proverbio entonces decía que la soberbia está un poquito antes del quebrantamiento. Y por eso es que hay gente que vive de quebrantamiento en quebrantamiento. Date de cuenta que la soberbia te está comiendo el corazón. Bájate. Y que antes de la caída está la altivez de espíritu. Seamos humildes. Seamos como nuestro Señor. Siendo Dios. Siendo igual a Dios. Y eso no le fue obstáculo. Se despegó de eso. Y se humilló. ¿Usted sabe lo que es? Después de usted ser Dios, usted siendo Dios. Y usted venir en esta carne que es tan débil, que me duele esa rodilla, que con tantas debilidades, que me da hambre, sé que sudo. Primera de Samuel, capítulo 15, versos del 22 al 23. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tantos en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. No seas tan rebelde. Porque sabe que la Biblia dice que los adivinos no entrarán al reino de los cielos. Y la rebeldía es como pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Hermano, cuando tú eres tan obstinado y tanto que te gusta criticar, no voy a mencionarlo a esos hermanos que son idólatras. Pues saben, hermano, cuando tú eres tan obstinado, de dura cerviz, tú eres igual que uno de esos idólatras. Que el Señor tenga misericordia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo mismo que dije, siempre el pecado tiene una consecuencia. Sin embargo, mira cómo el Señor habla de sí y del llamado que te ha hecho. En Mateo 11, 29 al 30 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, permitamos que el Señor complete su obra en nosotros. Y cual barro, pongámonos en manos del alfarero, de manera que Él pueda cumplir su propósito en nosotros. Quiero terminar. La semana pasada, luego de describir, los dejé con una parte alta, ¿verdad? Los dejé con la idea de que tú y yo somos hijos de Dios. Y sé que lo que he dicho hoy son muchas cosas muy duras, más que la semana pasada. Pero quiero dejarles con una palabra de ánimo, de aliento y de esperanza. Y sabiendo que la semana que viene vamos a entrar a describir cuáles son las cosas que sí Dios nos ha dado como parte de nuestra identidad en Él. Pero quiero, mientras los músicos se preparan para que adoremos al Señor, dejarles con la palabra que se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 21. La segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 21, dice lo siguiente.
Hemos hablado de cosas muy difíciles hoy, pero la Biblia dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Déjenmelo en la pantalla porque quiero repetir. Hay una promesa allí para ti y para mí. Hermanos, muchos de nosotros, voy a empezar por mí, para que tú no te sientas culpable de decir que tú también. Nos sentimos identificados con uno de estos 5. Yo dije que yo podía tomar una lista interminable de cosas que no forman parte de nuestra identidad en Dios. Dije que las obras de la carne, todo ese listado está incluido allí. Y tomé solamente 5 que son sutiles, que el enemigo usa para engañarnos, pero muchos de nosotros nos sentimos identificados con alguna de estas 5 características. Y hoy es necesario que nos arrepintamos delante de Dios.